Un día como el de hoy, 11 de septiembre, pero de unos años atrás, el mundo se conmovía con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Lo tenemos en piso, en Magazine del Mediodía, a esta hora, al profesor Tomás Sansón para comentar este hecho y fundamentalmente las repercusiones. Se dice, profesor, que precisamente lo que se conoce como 11S ha cambiado prácticamente al mundo. El mundo es uno hasta el 11S y es otro después del 11S. ¿Usted está de acuerdo con esa tesitura? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de este tema tan importante. Sin dudas, el mundo cambió radicalmente. Lo que sucede es que como nosotros estamos en este barco, como estamos en este tiempo, a veces cuesta percibir los cambios. Pero si tú pensás que hasta ese momento, es decir, hasta el 10 de septiembre, el día previo, el 10 de septiembre, el evento más importante del pasado inmediato a nivel mundial había sido la perestroika y la caída del muro de Berlín, y los analistas internacionales, pero sobre todo los historiadores, ya estaban empezando a referir que en ese momento se habría producido un cambio de época fundamental, entre otras razones porque era el fin de la Guerra Fría y pasábamos de un mundo bipolar, donde dos grandes potencias se disputaban la hegemonía, a un mundo unipolar, donde una sola potencia, Estados Unidos, actuaría como juez y gendarme de todo el planeta. Esa tesitura, hasta el 10 de septiembre, era la aceptada, ¿no? Pero evidentemente que el 11S nos cambió esta perspectiva. Y no es que ahora, con el diario del lunes, varios años después, hagamos este juicio facilongo. En los meses inmediatamente subsiguientes, se apreció claramente que el mundo unipolar ya no era tan unipolar. Y se empezó a conversar por parte de politólogos y de sociólogos de un mundo multiplural. ¿Por qué? Porque ya al año siguiente se percibía, obviamente el mantenimiento de Estados Unidos como potencia, pero también era evidente la emergencia, sobre todo económica y concomitantemente militar también, de China como potencia, la recuperación ostensible de Rusia, incluso con afanes imperialistas de no reconstituir oficialmente lo que había sido la Unión Soviética, pero sí con intenciones de afirmar su hegemonía e influencia en las ex-repúblicas que habían compartido con ella la aventura esa de la Unión Soviética. Y una nueva potencia, o tal vez la palabra potencia sea demasiado ampulosa, pero un nuevo poder internacional, que es el que de hecho nos está convocando. El poder del islamismo, de un islamismo fundamentalista, de un islamismo que heredaba viejos rencores, fundamentalmente derivados por la fundación del Estado de Israel y sobre todo la injerencia de Estados Unidos en el Medio Oriente, un islamismo militante, un islamismo que va a hacer del terrorismo a escala global una herramienta de lucha, un instrumento de lucha. Ahora, profesor, usted como docente que es precisamente, ¿a qué atribuye ese surgimiento o ese brote, ese crecimiento del islamismo? ¿Qué factores han llevado desde el punto de vista histórico, verdad, a este revés en la historia del mundo? Bueno, en la historia del mundo siempre hubo movimientos que provocaban conmoción y que provocaban grandes tragedias. En realidad, esto del terrorismo islámico es nuevo en cuanto que se trata de una fracción pequeña pero importante por poderío de una religión. En otros tiempos fueron ideologías, fueron naciones. Siempre hubo algún, entre comillas, enemigo a escala global que alteraba la paz y era una amenaza para el mundo. O sea, desde ese punto de vista no es ninguna novedad en nuestra época. Lo que sí es novedad, el carácter de fanatismo religioso que estos movimientos, anteriormente Al-Qaeda, actualmente Estado Islámico, digo por mencionar los mayores, porque exacto, hay infinidad de grupúsculos que están actuando, sobre todo en contra de Israel, ¿no?, en el Medio Oriente. Pero la novedad tal vez sea el fanatismo religioso islámico que se manifiesta en la era de la globalización, porque fanatismo religioso lo hubo desde siempre.
En la Edad Media, las cruzadas del cristianismo occidental contra el Islam. Posteriormente, las guerras de religión, las guerras santas convocadas por el Islam contra Occidente. Es decir, siempre hubo guerras de religión. Lo que sucede es que estas guerras, que algunos plantean como guerras de religión, otros, como un analista llamado Huntington, las plantean como guerras de civilizaciones, todo muy discutible, pero bueno, conflictos donde lo ideológico religioso es fundamental, parecen nuevos porque tienen escala global. Y los medios de comunicación evidentemente amplifican a un punto jamás soñado los avatares y los acontecimientos de los que participan estos grupos. Imagínate que una decapitación en vivo, no sé, pero yo no conozco antecedentes. Entonces, el terror como arma ya dejó de ser sinónimo de terrorismo, hoy es terror en sí mismo. O sea, el concepto de terror transmitido por acciones brutales, acciones de impunidad absoluta, lo vemos en cualquier momento cuando estamos comiendo, por ejemplo, cosas que antes eran inconcebibles. Entonces, lo nuevo tal vez es eso. Ahora, las causas concretas de lo que llamamos Al-Qaeda y Estado Islámico, y bueno, son causas muy complejas. Por ejemplo, hubo durante la Guerra Fría muchas guerras donde las superpotencias dieron fuelle, es decir, armamento, apoyo logístico, a grupos revolucionarios de países islámicos, y luego, cuando terminó la Guerra Fría, cuando esos grupos tomaron el poder, las armas quedaron, los hombres entrenados quedaron, y era de alguna manera mano de obra ociosa que algún vidente, algún iluminado, entre comillas todo esto por supuesto, ¿no? Se hace de esos recursos, armas y hombres, para llevar adelante lo que son sus ambiciones, sus propósitos. Por un lado tenemos ese elemento, muchas veces se olvida. Después está, por supuesto, el factor Israel. El factor Israel es un factor muy complejo en la geopolítica, no solo del Medio Oriente, sino del mundo. La causa palestina dejó de ser una causa del pueblo palestino para ser una causa panarábiga y luego panmusulmana, porque no todos los musulmanes son árabes. Bueno, entonces el odio contra Israel se ha traducido desde hace 50, 60 años en atentados terroristas permanentes contra Israel, contra los aliados de Israel, en guerras de 6 décadas. Pero estos grupos, particularmente Al-Qaeda en su momento, identificaban como la causa de todos los males no a Israel, sino al gran sustento económico y político de Israel, que era Estados Unidos. Entonces, por ese motivo, más un conjunto de factores que en aquellos tiempos se estaban dando, muy difícil de explicar en tan breve tiempo, determinaron que este grupo decidiera actuar de una manera, entre comillas, ejemplarizante. Y los atentados del 11S son eso, los atentados, en plural, porque a veces no pensamos solo en las Torres Gemelas, pero recordemos que 2 aviones se reventaron contra las Torres Gemelas, pero otro impactó sobre el Pentágono y otro cayó porque aparentemente hubo una lucha entre los pasajeros y los terroristas para tomar el control del avión por parte de los pasajeros y se terminó estrellando en un campo. Aparentemente ese avión, que hubiera sido el que más impacto habría causado, iba contra el Capitolio. Ahora, profesor, ese terror de guerra que nos menciona usted, ese todo poderío islámico, musulmán, lo que venía relatando usted, marca la caída de un imperio como el de Estados Unidos, pero más allá, un cambio de mentalidad, porque en definitiva pasa también por la caída de un imperio económico, político, altamente económico evidentemente, pero también pasa por la mentalidad. ¿Hay un cambio de mentalidad después del 11S? Yo creo que para evaluar que Estados Unidos entró a partir de ahí en una crisis o en una decadencia de carácter, comillas, imperial, no estamos en condiciones de evaluarlo porque ha pasado en términos históricos muy poco tiempo desde el evento, muy poco tiempo. No estamos en condiciones de evaluar si hay una crisis en Estados Unidos de su carácter imperial. O sea que eso yo no me puedo expedir porque no tengo elementos. De lo que no hay dudas es que la mentalidad, no solo norteamericana sino mundial, cambió. Ahí está. El mundo es otro. El mundo es un lugar mucho más inseguro desde el 11S. Y basta ir a un aeropuerto para, no te digo sentir miedo, pero sí experimentar que estás en un mundo distinto. Cuando te hacen sacar el cinturón y los zapatos para pasar por el escáner, te das cuenta que eso antes no pasaba.
cuando no te dejan llevar ciertos implementos en la mochila arriba o sea, en la cabina de pasajeros, algo cambió. El mundo se tornó en un lugar mucho más inseguro, por eso han aumentado las medidas de, comillas, seguridad, que son muy relativas, evidentemente. Pero no hay lugar a dudas que el factor terrorismo islámico ya ha dejado de ser un movimiento de guerrillas, un movimiento de grupos acotados. Hay una globalización del conflicto, del terrorismo islámico, que superó a la propia Al-Qaeda y evolucionó en este fenómeno absolutamente inesperado hace 3 años, por lo menos para los que no estamos metidos en lo que es la sociología del Oriente Medio, la geopolítica del Oriente Medio, que llamamos Estado Islámico. Es algo absolutamente, era algo absolutamente imprevisible, el surgimiento de un califato en el siglo XXI. Un califato que toma evidentemente el concepto de Jihad, la guerra islámica, la guerra santa, pero que tiene una vocación no solo testimonial, como podían tener los atentados terroristas tradicionales, acá en la comarca, AMIA, en Buenos Aires. Exacto. A mayor escala, obvio, las Torres Gemelas. Ya dejan de ser atentados focalizados. Ahora se trata de un movimiento expansionista, conquistador, y hasta ahora está teniendo éxito. Porque ha ocupado territorios y ejerce una autoridad brutal en esos territorios. Una situación que se plantea fundamentalmente en Europa, ¿verdad? En Londres, en París, sin ir más lejos, el atentado contra uno de los diarios más importantes de la capital parisina, exactamente, y que lleva a que, bueno, estén permanentemente en los aeropuertos gente armada al lado de los turistas, evidentemente, como lo decía usted, profesor, el hecho de no permitir, por ejemplo, llevar el frasco de gomina en los vuelos. Eso para mí no es un problema. Bueno, para mí sí. Lo que ocurre también es que ese hecho, y a eso iba, se da más en Europa que en estas comarcas, excepto el caso de la AMIA, por ejemplo, que es un caso concreto, pero, por ejemplo, ¿los uruguayos vivimos más tranquilos que los parisinos? Objetivamente sí. Acá no hay atentados terroristas. Acá no hay una amenaza inmediata de bomba en algún lugar. Pero eso es un elemento un tanto ilusorio, porque los porteños, antes de la AMIA, también vivían aparentemente al margen. La AMIA demostró que el lugar ya es un mundo pequeño. No estamos tan lejos de esa realidad. Parecería que sí, pero en función de la globalización de ningún modo. Ha habido incluso denuncias de supuestos atentados con bombas en la Embajada de Israel en Montevideo, sí, que por ahora ha sido toda una payasada. Bueno, pero los uruguayos, por un lado, estamos obviamente expuestos a un ataque terrorista como puede estar expuesto cualquier lugar del mundo. Las probabilidades de que se haga en Uruguay son ínfimas, pero probabilidades existen. Lo que tal vez sucede, y yo veo con preocupación, es que muchas veces los uruguayos a estos temas, perdón la expresión, pero digamos, cero bolilla. Es totalmente así. Entonces me parece genial esta iniciativa tuya de conversar sobre estos temas, porque si los uruguayos dan poca bolilla, en serio, a estos temas, los melenses le dan menos bolilla todavía. Y yo creo que hay que estar informados. Hay que estar informados porque, no sé, dejando de lado esto del terrorismo, hace pocas horas una medida de Standard & Poor's, por ejemplo, una calificadora de riesgo, le bajó el pulgar a Brasil. Con la directa repercusión en nuestro país. Y estamos todos temblando. Entonces, hay que saber qué es eso. Más allá de que a mí me va a venir muy bien por los trámites de importación tradicionales que realizamos los melenses los fines de semana, más allá de eso... se hace guau Riorán. Exacto. Más allá de eso, hay que estar informado de qué repercusiones puede tener. Bueno, si en ese aspecto, que tan cercano como la economía, a veces de las razones profundas estamos en ignorancia, mucho más informados deberíamos estar de estas cuestiones,
que nos afectan al mundo, porque el mundo es global y eso no se puede discutir. Esa es la intención de Magazine del Mediodía y fue la intención de Laura Furés y la mía propia en el hecho de invitarlo, profesor, a los efectos de difundir estas cosas que sí serán importantes para nuestros televidentes. Por eso le agradezco su participación, le agradezco que nos haya dedicado estos minutos de su apretada agenda y muchas gracias por estar en nuestro programa. Placer hablar de estos temas. El profesor Tomás Sansón ha estado con nosotros este mediodía, seguimos adelante.